cuando la definimos en lo que es lineal, era fuerza por desplazamiento. Bueno, acá en vez de la fuerza vamos a poner el torque y en vez del desplazamiento vamos a poner el delta tita. ¿Se acuerdan de eso en teoría? Sí. ¿Sí? Bueno. Tenemos una piedra de 1,5 kilogramos con forma de cilindro sólido, tiene 10 centímetros de radio. Primero nos pregunta algo de cinemática circular, que es calcula el ángulo girado desde el reposo hasta una rapidez angular de 1200 RPM en 2,5 segundos. ¿Por qué nos pide el ángulo girado? Porque después lo vamos a tener que aplicar en la ecuación de trabajo que hace el momento de torsión. Entonces acá nos tenemos que ir a las ecuaciones de cinemática circular. Primero convertimos los 1200 RPM a radianes por segundo. Recuerden que una revolución son 2 pi radianes. Bueno, ahí hacen la conversión. Esto lo pueden dejar escrito como 40 pi o directamente lo que les da el número en 40 por pi. Entonces, tenemos la velocidad angular inicial, tenemos la velocidad angular final, podemos sacar, y el tiempo, podemos sacar la aceleración angular. Entonces, 40 pi radianes por segundo menos 0, porque parte del reposo, dividido el delta t, nos da la aceleración angular. Con la aceleración angular me voy a la ecuación de tita en función del tiempo. Este término se me anula porque la velocidad angular inicial es 0, más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado y me da el ángulo girado. Y me pregunta, calcula el trabajo efectuado por el momento de torsión si el mismo es de 0,377 newton por metro. Entonces tenemos el momento, tenemos el ángulo girado del ítem A, entonces el trabajo va a ser el tau por el delta tita. Y ahí nos da el trabajo en joule. Newton por metro es joule. Bien, es así, estos últimos son así de prácticos, digamos, hay que aplicar la ecuación. Vamos al 23. Es hasta el 25, les voy a mostrar los intermedios porque en el Power tengo el 21 y el 23 nomás. Les voy a mostrar los que quedaron en el medio, pero están muy de la mano con los que están presentados acá. Calcula el momento de torsión, acá nos pide el tau, producido por un motor industrial que desarrolla 150 kilowatts a una rapidez angular de 4500 RPM. Entonces, tenemos la velocidad angular, tenemos la potencia, ¿sí? Acá la pasamos a watt, la multiplicamos por 1000 y sabemos que la potencia, el watt es joule sobre segundo, y la velocidad angular la convertimos a radianes sobre segundo. Luego, ustedes, la otra ecuación que habrán visto en la parte del momento de torsión es cómo calcular la potencia, que esta es el tau por la velocidad angular. Entonces acá, como tengo la potencia y tengo la velocidad angular, despejo el tau y ahí nos da el valor, ¿sí? En newton por metro. Un tambor de 0,4 metros de diámetro y masa despreciable se conecta al eje de un motor para levantar un peso que cuelga de una cuerda, enrollado en el tambor. ¿Qué peso máximo puede levantar el motor con rapidez constante? Acá en este caso sería que la ecuación de tau es fuerza por el brazo de palanca. Entonces, a mí me da en este ejercicio el tau, me da el radio. Entonces, ¿cuánto puede levantar? Y bueno, despejo la fuerza, que en este caso es el peso. Entonces paso el R dividiendo y me da el peso, ¿sí? Obviamente en newton. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Quieren que repita algo de este o del anterior? Yo por ahora no. Bueno, paren que esto después se los subo, pero les voy a compartir los que están en el medio sin hacer en Power de esta guía 6, así ya pasamos a la 7, que esa sí es larga y es todo lo del momento angular. Bien, nosotros recién hicimos el 21 y el 23. El 22 nos dice, verifica la energía cinética que tiene la piedra del problema anterior. Al girar 1200 RPM es igual al trabajo efectuado por el momento de torsión. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Sacar la energía
de la piedra. La inercia, con el momento de inercia, la velocidad angular al cuadrado les va a dar que la energía cinética coincide con el trabajo efectuado por el momento de torsión, ¿sí? Que es 59,2. Acá solamente tienen que aplicar la ecuación de energía cinética de rotación. Y obviamente que la inercia, como les dice que tiene forma de cilindro macizo, de cilindro sólido, esto siempre se los dan de dato, pero si no buscan de problemas anteriores, que el momento de inercia es un medio de la masa por r cuadrado. Tienen la masa, tienen el radio, sacan el momento de inercia. Se van a la ecuación de energía cinética de rotación, hacen un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado y les da 59,2 joules. El 23 es el que hicimos, el 24 también está relacionado con el 23 porque nos dice el problema anterior. Entonces, ustedes tienen el peso, la potencia, y saben que es trabajo sobre tiempo. Y a su vez, en este caso, tienen que buscar la forma de que les quede la velocidad. Entonces, el trabajo también lo puedo escribir como fuerza sobre desplazamiento. Pone delta I porque es vertical. Sobre el delta T. Que delta I sobre delta T es velocidad. Entonces, acá la F sería la del peso, ¿no? Entonces, de esa ecuación despeja la velocidad. Tenemos la potencia, la fuerza, y ahí podemos sacar la velocidad. Fíjense cómo a partir de una ecuación puedo calcular magnitudes diferentes con las relaciones que ustedes ya saben. Y el último de la guía, que no está en el Power, es el 25. Al arrancar un motor de avión, aplica la hélice un momento de torsión constante, le da el momento de torsión de la hélice. Calcula el trabajo efectuado por la hélice durante los primeros 2 segundos después de haber arrancado si la hélice en ese instante posee una rapidez angular de 40 radianes por segundo. Entonces, primero saca, como el que hicimos en el 21, la aceleración angular. Con aceleración angular, como parte del reposo, ven que acá no pone el omega por t, pues ya pone que es 0. Sacan el ángulo girado. Con el ángulo girado y el momento de torsión que les da de dato, sacan el trabajo. Igual al 21, exactamente igual. Después les pide la potencia media, que es trabajo sobre tiempo, y después le pide la potencia instantánea desarrollada del motor en ese instante, que es el tau por la... ¿Sabes? Estos problemas, si se toman, les pueden tomar algún ítem, porque ven que es siempre aplicar la ecuación. Con esto, la guía 6 quedaría cerrada. Ahora vamos a terminar todo lo que nos queda de la 7, que son bastantes, ¿sí? Revemos algo de la guía 6. Por mí no, profe. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir el Power de la guía 7. Ahí está. Uy, paren, que no sé por qué me dice... creo que tengo que... Creo que me quedó algo... A ver, ahora. Pero me dejo de compartir. Guía 7. Ahí está. Bien. Ustedes con Ricardo habrán empezado a hablar de el momento angular, que, bueno, en física se escribe con letra L, que, bueno, es igual a la masa V por D. ¿Qué pasa? Acá lo que... ¿Vieron cómo vimos la cantidad de movimiento lineal? Bueno, acá está el angular también. Lo importante, o sea, lo que se va a aplicar va a ser... ¿Vieron que cuando vimos cantidad de movimiento lineal, nosotros vimos que la cantidad de movimiento antes del choque, en ese caso, era igual a la cantidad de movimiento
En este caso van a igualar el momento de inercia por la velocidad angular igual el momento de inercia por la velocidad angular. Y bueno, vamos a tener que ir viendo qué es lo que va variando, ¿sí? En este caso, por ejemplo, bueno, les dice el trapecista, que lo deben haber visto bien en teoría, se separa el columpio con los brazos y piernas extendidos, girando alrededor de su centro de masa. Al escoger sus brazos y piernas, el momento de inercia pasa de un valor grande a uno menor. La única fuerza externa es su peso, cuyo torque con respecto a su centro de masa es cero. O sea que el momento angular permanece constante y su velocidad angular aumenta al disminuir el momento de inercia. Ya que tengo que mantener esta igualdad, si la velocidad angular aumenta, el momento de inercia disminuye y viceversa. Porque viene que el torque externo es neto. O sea que es igual a cero. La sumatoria de los torques externos es igual a cero. ¿Cómo pasaba con la sumatoria de fuerzas externas es igual a cero? Bien. Tenemos el 17 es solo para aplicar la ecuación, después vamos a ver los que siguen, son todos para aplicar la conservación del momento angular. Una pie de 2 kilogramos tiene una velocidad horizontal con magnitud de 12 metros por segundo, no se ha puesto así esto, cuando está en el punto P, como muestra la figura. ¿Qué cantidad de movimiento angular tiene respecto al punto O en ese instante? O sea, me pide la cantidad de movimiento angular respecto a este punto. Entonces, aplicamos la ecuación del momento angular, que es masa por V por D. En este caso, nosotros tenemos que esta D vale 8 metros. Perdón. Entonces, reemplazamos solamente por los valores. Y con la regla de la mano derecha pueden decir si la dirección es hacia abajo o hacia arriba. ¿Se dan cuenta todos que es hacia abajo? ¿Lo practicaron con Ricardo, la regla de la mano derecha? O sea, ¿cómo gira esto? Bueno, el 17 es súper introductorio para meter la ecuación de momento angular. Ahora, lo importante viene en la aplicación total de este tema a partir del ejercicio 19. Un bloque cúbico, nos da la masa y el lado. Está atado a un cordón sin masa que pasa por un agujero en la superficie horizontal sin fricción. El bloque inicialmente está girando a una distancia de 30 centímetros del agujero, con rapidez angular de 1,75 radianes sobre segundo. Ahora se tira el cordón desde abajo, acortando el radio del círculo que describe el bloque a 15 centímetros. O sea, primero gira a una velocidad angular de 1,75 radianes por segundo a una distancia de 30 centímetros del agujero. Cuando yo lo tiro, sigue girando a una distancia de 15 centímetros. Entonces, bueno, no hay sumatoria de torques externos, entonces se conserva la cantidad de movimiento angular y nos pide la velocidad angular, nos pide qué valor tiene la rapidez angular, o sea, cuando el radio se nos hizo más chiquito. Entonces, primero tenemos que calcular el momento de inercia del cubo. Nos da de dato que respecto a un eje que pasa por el centro de masa, o sea que pasaría por el medio del cubo, es la masa del cubo por el lado del cuadrado del cubo dividido 6. Pero yo tengo un eje que pasa por acá. Entonces tengo que aplicar Steiner. ¿Cómo aplico Steiner? La masa, o sea, el momento de inercia del centro de masa del cubo, más la masa por la distancia al cuadrado que me separa al centro. Entonces, este es el momento de inercia del cubo respecto a un eje que pasa por su centro, y acá sumo más la masa por la distancia al cuadrado que me lo separa. Y me da el momento de inercia 1, o sea, cuando está 0,
este valor. Ahora, tengo que calcular el momento de inercia cuando gira a 15 centímetros. Entonces, acá en vez de poner 30 centímetros, 0,30 metros, voy a escribir 0,15. Y saco el momento de inercia cuando está girando a 15 centímetros del agujero. Fíjense que como el momento de inercia es mayor, cuanto más lejos está, la velocidad angular, ¿dónde va a ser mayor? ¿En 2 o en 1? En 2. En 2, muy bien. Tengo la velocidad angular 1, nos falta calcular la velocidad angular 2. Entonces acá lo único que tengo que hacer es despejar la velocidad angular 2, paso este 2 dividiendo, reemplazo por los valores y me da, muy bien, mayor a la velocidad angular 1, ya que la inercia en el punto 1 es mayor. Termino. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Por ahora sí. Bueno, bárbaro. Vamos con el 21. Un hombre sentado, este capítulo lo hicieron en teoría. Un hombre está sentado sobre un taburete de piano sosteniendo un par de pesas de gimnasia a una distancia de 90 centímetros del eje de rotación de la silla. Se le comunica una velocidad angular de 2 radianes por segundo, después de lo cual acerca las dos pesas hasta que estén a una distancia de 30 centímetros del eje. El momento de inercia del hombre más el banco respecto al eje de rotación es 5,5 kilogramos y puede considerarse constante. O sea, lo que sigue girando respecto al centro es el hombre con el banco. Lo que me va variando son lo de las pesas. Las pesas tienen una masa de 8 kilogramos cada una. Puntuales. Se desprecia el rozamiento. Bueno, sí se conserva la cantidad de movimiento angular, de todo, y nos pide el momento angular inicial del sistema. Yo acá lo que tengo que calcular, a ver, la velocidad angular inicial me la da porque es 2 radianes sobre segundo. Lo que tengo que calcular es el momento de inercia total para poder multiplicar. Entonces, tengo primero, ahí está. Saco aparte el momento angular del sistema para las dos situaciones, cuando tiene los brazos estirados y cuando tiene los brazos no estirados. Entonces acá tengo que sumar el hombre más el banco, que sería esto, que es constante, y le tengo que sumar las dos pesas, o sea, la masa de cada pesa, por 2, porque son 2, por la distancia al cuadrado al eje, que cuando tiene los brazos estirados está a 90 centímetros, y después, cuando lo acerca a los brazos, la distancia al eje es de 0,3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia del sistema en cada situación. El momento angular inicial va a ser la velocidad angular inicial por el momento de inercia inicial, y nos da 36,9 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. Bueno, por acá porque hacemos todo el desarrollo, ¿sí? Después nos pide la velocidad angular del sistema después que las dos pesas se han acercado al eje. Entonces, como se conserva la cantidad de movimiento angular, voy a despejar ahora la velocidad angular cuando acerco las pesas a 30 centímetros. Lo mismo que la anterior, lo único que tenemos que hacer es despejar nuestra incógnita, que es la velocidad. Momento 2 sería cuando acerco las piecitas. Fíjense que es siempre planteando lo mismo. Se nos va complicando cuando van variando las cosas. Ahora en el siguiente vamos a ver. Bueno, díganme si quieren que vuelva algo. Bueno, acá nos pide la energía cinética del sistema antes y después de acercar las pesas. Perdón. Y no, acá en este caso, la energía cinética la calculamos como la de rotación, porque nos están trasladando. ¿Sí? Está todo rotando. Entonces, un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado para cada instante. Para antes y después de acercar las pesas. Fíjense que la energía cinética cuando acerca las pesas es mayor porque, bueno, la velocidad angular es mayor. Y porque el momento de inercia, obviamente, cuanto más cerca está es menor, cuanto más lejos está. Bien.
Acá calcula el delta K, final menos inicial. Delta energía cinética. Uy, acá me quedó. Bueno, acá también tenemos sistemas compuestos. Dos niños, cada uno con 25 kilogramos, están sentados en extremos opuestos de una plancha delgada horizontal de 3 metros de largo y 10 kilogramos de masa. La plancha está rotando a 6 revoluciones por minuto con respecto a un eje que pasa por su centro. ¿Cuál será la velocidad angular si cada chico se mueve 50 centímetros hacia el centro de la plancha? Y el momento de inercia de una placa rectangular es, bueno, ese que está ahí. Entonces, acá, ¿qué tenemos que hacer? Primero calcular el momento de inercia de todo. Bueno, tenemos la velocidad angular en RPM, ya la pasamos a... Primero, los chicos, fíjense que están en los extremos de la plancha esta. La plancha tiene un largo de 3 metros. Entonces, el momento de inercia de la plancha es esto, y tengo que sumar el momento de inercia de los niños, que son 2, que pesan lo mismo, y con respecto al centro, si la plancha es de 3 metros, con respecto al centro está cada uno a 1,5 metros de distancia. Luego, esto sería antes de que se acerquen para el centro. Luego, cuando se acercan 50 centímetros para adentro, van a estar a 1 metro del centro de la plancha. Lo multiplico por 2 porque son 2 chicos. Entonces acá tengo el momento de inercia en los extremos y cuando se mueven hacia adentro. Y acá vamos a aplicar lo mismo que recién. Se conserva la cantidad de movimiento angular. La velocidad angular 2. Tengo la 1, tengo la inercia 1 y tengo la inercia 2. Reemplazo y nos da obviamente de vuelta que la velocidad angular 2 es mayor que la 1, ¿sí? Porque la inercia es menor. Una vez que tienen los datos o sea, que calculan bien el momento de inercia del sistema, ya está, porque después reemplazar en la ecuación. Y este creo que termina acá. Sí. Ahora el que viene es un poco más complejo. ¿Con este hay alguna duda? No. Bueno. Fíjense esta situación. Y acá vamos a relacionarlo un poco con el temita de los choques. Tenemos un disco A de 6 kilogramos y 20 centímetros de angular del disco A. Tenemos otro disco B de 4 kilogramos, 10 centímetros de radio y nos da la rapidez angular del disco B. Inicialmente, los discos están girando con la rapidez angular indicada para cada uno. Luego se aplica una fuerza sobre el eje de manera que los discos se juntan. Los discos frotan entre sí y finalmente alcanzan una rapidez angular final común. Calcula dicha velocidad, calcula la energía cinética antes y después del choque. ¿Qué pasa acá? Acá esto está rotando. Entonces yo primero, voy a sacar el momento de inercia de cada disco, que va a ser el mismo porque fíjense que rotan respecto a su eje en el centro. Un medio de la masa por el radio al cuadrado para el disco A y para el disco B. Tenemos el momento de inercia del disco A, el momento de inercia del disco B. Y acá, ¿por qué les parece que lo sumé? Porque es antes del choque. O sea, después del choque van a estar girando los dos juntos. Ah, claro, sí. Por eso necesito este momento de inercia conjunta. Fíjense que es un poco parecido a lo de choque plástico o totalmente inelástico. Tenemos el momento angular de cada disco porque están girando separados. Antes de chocar, en vez de poner masa por B, acá se pone la inercia por la velocidad angular del disco 1, más, acá esto es medio confuso porque tendría que ser tipo, le tenemos que poner A y B para no confundir y que después el choque sea 2. Pero bueno, la situación inicial del disco 1 o el disco A y la situación inicial del disco B antes del choque va a ser igual a la suma, en vez de la suma de las masas como tenía, la suma de los momentos de inercia
por la velocidad angular en común porque siguen girando juntos. Entonces acá nuestra incógnita es esta, la velocidad después del choque. Solamente la despejo, paso este término dividiendo. ¿Sí? Fíjense que esta situación no es lo mismo que las anteriores, que era un sistema conjunto, sino que acá cada disco está girando, choca y giran después juntos. Y el B les pide la energía cinética antes y la después del choque. Sacamos la energía cinética antes y la después del choque, obviamente va a ser menor, con la velocidad angular en común que tienen los dos discos juntos. ¿Alguna duda? No, me había confundido al principio, pero ahora ya está. ¿Está? Sí, como que yo por ahí les hago un poco esa relación con lo de momento lineal porque es un poco parecido, pero bueno, con diferentes magnitudes. Como que por ahí para que lo puedan relacionar un poco. Vamos con el 29. Dos esferas de 6 kilogramos y radio R están montadas como indica la figura 714 y pueden deslizar a lo largo de la barra muy delgada y homogénea de 2 kilogramos y nos da la longitud de la barra. El conjunto gira libremente a razón de 120 RPM respecto a un eje horizontal que pasa por el centro del sistema. Inicialmente las esferas se encuentran fijas mediante fijadores a una distancia de 50 centímetros del eje de giro. O sea que primero, la situación inicial, están a 50 centímetros. Después se sueltan los fijadores y las esferas se deslizan por la barra hasta que salen por los extremos. Calcula la velocidad angular con que gira el sistema cuando los centros de las esferas se encuentran en los extremos y calcula la energía cinética de rotación del sistema en cada caso. Y nos da el momento de inercia de la barra y de una esfera. Bien. Tenemos la longitud de la barra, tenemos la masa de la barra, tenemos la masa de las esferas, tenemos el radio de las esferas. Cuando gira esta velocidad angular, las esferas se encuentran fijas a 50 centímetros de distancia y después se sueltan y se liberan. Fíjense que el largo de la barra es de 2 metros, o sea que estarían a 1 metro del eje cada una, un instante antes que se larguen, se caigan. Entonces acá para calcular el momento de inercia de todo este sistema es un poco largo. Vamos a analizar bien esto. Esto gira por un eje que pasa por el centro de la barra, ¿sí? Entonces, el momento de inercia de la barra va a ir ese, que me daba el dato acá de cómo se calculaba el momento de inercia de una barra delgada con respecto a un eje que pasa por su centro, que es la masa de la barra por el largo de la barra al cuadrado sobre 12. Entonces, esta primera parte ya está. Pero bueno, tenemos dos esferas, que nos da de dato el momento de inercia de la esfera respecto a su centro de masa, que sería esto, multiplicado por 2 porque hay dos esferas, o sea, acá está el dato, 2/5 por la masa de la esfera por radio al cuadrado, más, están girando a esta distancia de la esfera, entonces le tengo que sumar la distancia a la que están girando del eje, que del centro al eje hay 0,5 metros. Entonces, tengo el momento de inercia de la barra, tengo el de la esfera respecto al centro de masa de la esfera, más por externar la masa de la esfera por la distancia al cuadrado, que me la separan del eje. Entonces, este es el momento de inercia del sistema en conjunto cuando están a una distancia R del centro, que esta R es los 50 centímetros, 0,5 metros. Después nos pide, bueno, después en los extremos, o sea, cuando llegan al extremo de la barra antes de liberarse, la distancia a la que van a, lo único que tengo que modificar de la anterior es la distancia al eje de las esferas, que en vez de ser 0,5 metros va a ser 1 metro, porque como cuando estén en los extremos van a tener
a 1 metro del centro una y el otro metro la otra. Obviamente, el momento de inercia va a ser mayor. Y yo tengo la velocidad angular cuando las esferas giran acá, 50 centímetros del eje. Entonces, como se conserva el momento angular, despejamos la velocidad angular después. Acá esto es pi, chicos, no sé, quedó así. O 12,56 radianes por segundo pueden poner. Bueno, por la inercia 1 dividido el momento de inercia 2. Él les da la velocidad angular 2, que es 3,77 radianes por segundo, o 1,2 pi, que no sé por qué se puso la P, pero es pi radianes por segundo. Fíjense que de estos problemas, por ahí lo que más cuesta es el momento de inercia del sistema en el que está girando, ¿sí? Porque por ahí cuando les tocan masas puntuales, ahí directamente hacen la masa por la distancia al cuadrado, pero cuando tienen, como en este caso, una esfera, geométricamente se conoce su momento de inercia respecto a su centro de masa, entonces tengo que calcular el momento de inercia de su centro de masa, y por extener le tengo que sumar la masa por la distancia al cuadrado, siendo esa distancia la que me la separa del eje de rotación al centro de masa de la esfera, que en este caso era R. O sea, 0,5 metros y después va a ser 1 metro. Vamos a estar en los extremos. Pero eso es a lo que más le tienen que prestar atención en estos ejercicios. Y después les pedía la energía cinética inicial y la final, ¿sí? Reemplazando por las velocidades. Como el momento de inercia es mucho mayor después, porque es cuando se alejan del eje, la velocidad angular disminuye. Entonces, por ende, la energía cinética también va a disminuir. Bueno, y este power termina acá. Ahora les voy a mostrar los que quedaron en el medio. ¿Alguna duda con este o con los anteriores? No, todo bien. Bueno, bien. Esperen que les abro la guía. Así ya tienen todo. Yo lo que les aconsejo que a medida que puedan, porque vieron, o sea, la mayoría de los ejercicios los tienen resueltos. El tema es que a veces no está tan bueno porque por ahí uno se tienta a mirar el resultado. Traten de resolver solos los que no están en los Power y después controlen, yo se los muestro, no tengo problema. Yo sé que igual tienen también las guías de actividades que con eso practican. Bueno, el 20 no lo hicimos, pero les pide que verifiquen algo del problema anterior, ¿sí? Ninguna otra fuerza produce trabajo, así que o sea, ¿qué les dice? El trabajo que se efectuó al tirar del cordón es igual al cambio de energía cinética del bloque. El trabajo que se hizo tirando del cordón es este valor, porque es igual al de el cambio de energía cinética. O sea, ahí tienen que corroborar con los datos del problema antes y después. El 21 lo hicimos. Bueno, el 23 se los voy a explicar. Tiene por ahí sus trampas trigonométricas más que nada. Tienen una puerta sólida, está de 1 metro de ancho y 2 de alto. Tiene las bisagras en un lado y una masa de 40 kilogramos. La puerta inicialmente está abierta y en reposo. Es golpeada en su centro por un puñado de lodo pegajoso de 0,5 kilogramos, que viaja en dirección perpendicular a la puerta a 12 metros por segundo justo antes del impacto. Calcula la rapidez angular final de la puerta. Primero nos da el momento de inercia de una placa rectangular, o sea que va a estar relacionado con la puerta, con respecto al eje que pasa por su borde. O sea, por un eje que pasa por acá. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el momento de inercia de la puerta? O sea, del sistema, tenemos 1/3 de la masa de la puerta por b al cuadrado, que en este caso se refiere a b por el ancho de la puerta, que gira en torno a uno de sus ejes, más la masa del lodo
por B sobre 2, o sea, por la distancia al cuadrado. Y la distancia al cuadrado que me separa el eje donde gira, a ver, una puerta va a girar en torno a su extremo, ¿no? Donde están las bisagras. Entonces, la distancia que me separa a este lodo va a ser la mitad de B, o sea, 0,5 metros, al cuadrado. Y bueno, acá les da el momento de inercia del conjunto. Luego tienen, la puerta estaba en reposo, ¿no es cierto? Después del choque, después de que se impregna el lodo en la puerta, empieza a girar. Entonces van a girar los dos juntos. Entonces, primero aplica el momento angular del lodo solo, que es la masa del lodo por la velocidad por SR al cuadrado, SR que ustedes definieron en teoría, que en este caso es B sobre 2, porque es la distancia del eje donde está girando, igual al momento angular después del choque sería en este caso, que la velocidad angular va a ser en conjunto y el momento de inercia va a ser el del conjunto, que lo calculamos previamente. Tiene por ahí su dificultad porque a veces cuando va en velocidad lineal se confunden, pero fíjense que acá una situación previa aplica la definición que ustedes vieron de momento angular con la ecuación, ¿sí? Masa del lodo, en este caso, por la velocidad con la que venía el lodo, por R, como lo vieron, o D, como lo definieron con Ricardo. Pasa que acá ese valor es B sobre 2, que es la distancia al eje donde gira la puerta, que sería 0,5 metros. Acá lo ponen, 0,5 metros. Y la masa del lodo, 0,5. ¿Se entendió más o menos ¿Le quieren sacar foto igual para después corroborarlo? Todo bien. ¿Ah? Acá les dice si es apreciable la aportación del lodo al momento de inercia. Bueno, lo único que tendremos que hacer es hacer esta ecuación sin tener en cuenta el momento de inercia del lodo. O sea, en vez de dividir por 13,458, dividimos por 13,33. Cuando lo hacen, van a ver que la diferencia es muy poquita, entonces se podría despreciar el momento de inercia del lodo, ¿sí? Esa es una forma de justificar. Bueno, el 25 lo hicimos. Esperen que nosotros hicimos hasta el 20. No quedaban muchos igual. Los pares nomás. El 26. No, el 26 es súper teórico. Se lanza una pelota de masa horizontalmente con una velocidad inicial del centro de masa V sub 0 y una velocidad angular omega sub 0. Despreciando el rozamiento con el aire, calcula la velocidad del centro de masa y la velocidad de un tiempo t. Bueno, acá nos tenemos que ir a las ecuaciones de cinemática, pero tipo en tiro parabólico. Yo, de mi parte práctica, le diría que ni lo miran. Pero cuando lo ven a Ricardo, pregúntenles, porque después el parcial lo hace él. Yo nunca vi que le hayan evaluado en algo de tiro oblicuo con esto. Pero bueno. Es más que nada teórico. Quizás después les haga aplicar algo él cuando esté en teoría, no sé. Pero en práctica, esto no. Así que el 26 anoté un 0 para preguntárselo a él si. ¿Qué onda? El 27 lo hicimos. Bueno, el 28 es teórico explicando por qué se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema anterior. Porque los torques externos es 0. Y el 29 lo hicimos. ¿Sí? Con esto. Ay, esperen que se me está por acabar la compu. Un segundo. Está bien, chicos. Se me cayó todo. Ahí está. Bueno, con esto hicimos un montón de ejercicios de día 6 y 7.
Por lo que, para que les dejaré compartir. Por lo que, primero que estamos súper bien con el tiempo, o sea, piensen que si ustedes llevan al día la materia y tratan de hacer, aunque sea un ratito, una vez a la semana, como me voy a poner con física un rato, la llevan al día, cuando llegue el parcial van a ver que es mucho más tranqui que ponerse con todo junto. Porque vamos a llegar súper bien a ver todos los temas, vamos a tener tiempo para consulta, fíjense que vamos a arrancar con la guía 8 de práctica,